Para nuestro mensaje de hoy, vamos a estudiar, como dijimos, el capítulo 27 y los primeros versículos del capítulo 28 de Hechos. Así es que, por favor, quiero que tengas ya abierta tu Biblia en esa sección, porque vamos a ver cómo el apóstol Pablo pasó de ser un simple prisionero, como lo describe el capítulo 27. Recuerda que él estuvo preso en Cesarea y pasó 2 años en Cesarea, eso es lo que dice Lucas. Y en este capítulo 27, ahora ya lo estamos viendo zarpar con destino a Roma. Por cierto, haciendo un paréntesis, ¿qué habrá hecho Lucas en estos 2 años? ¿Qué habrá hecho Lucas en los 2 años que Pablo estuvo en Cesarea predicando el Evangelio? No sabemos con exactitud porque él no lo dice. Pero lo que sí sabemos, escúchame con atención, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los 4 evangelios, el único evangelio que presenta detalles exactos del nacimiento de Jesús y del desarrollo de cómo fueron las circunstancias antes de que Jesús naciera es el evangelio de Lucas. Por lo tanto, lo que podemos asumir al leer el evangelio de Lucas es que durante este tiempo Lucas viajó a Jerusalén y para este entonces todavía estaba con vida María, la madre de Jesús, y no hay otra manera de explicarlo. Lucas tuvo que sentarse con María y anotar todos los datos íntimos que María le dijo. Hay demasiada información que no pudo conocerse de otra manera, sino únicamente la madre de Jesús que lo vivió. Así es que si tú crees que a una madre se le van a olvidar los detalles del nacimiento de su hijo, te equivocas. Por eso, con tanto derecho a las madres, cuando nos portamos mal, ¿qué nos dicen? Aquí te tuve en la panza. ¿Cómo no te voy a conocer? Y es una realidad. La única que puede decirnos eso y la única que nos puede dejar callados es nuestra madre. Porque ella estuvo al tanto de los lugares, momentos, situaciones. Nos cargó durante 9 meses. Así es que ni se te ocurra levantarle la mano ni la voz a tu mamá, porque se te va a secar. En estos 2 años es muy probable que Lucas viajó con María o a dónde estaba María para recopilar la información para luego escribir su evangelio. Son probabilidades, la Biblia no lo menciona. Pero lo que sí menciona la Biblia es que Pablo tomó un liderazgo que pasó de ser prisionero a ser líder en este viaje a Roma. Y hubo 4 situaciones o 4 escenarios en donde Pablo mostró su liderazgo innato en esta situación. Observemos la primera. Número 1, Pablo mostró su liderazgo advirtiendo a sus compañeros de viaje. Advirtiendo a sus compañeros de viaje. Versículo 1 del capítulo 27, Lucas dice que cuando se decidió que debían de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión. Esa palabra la debes tener subrayada en tu Biblia, porque dentro de la estructura militar romana, un centurión equivalía a un comandante, un capitán que tenía un regimiento de 100 personas. De ahí viene la palabra centurión. Por lo tanto, no era cualquier persona este hombre, Julio. Julio, es un nombre bíblico, era una persona que tenía a 100 soldados bajo su responsabilidad. Por lo tanto, era una persona muy importante. Imagínate, Julio está tomando la responsabilidad de Pablo y lo está haciendo con la compañía llamada Augusta. Me encantan los detalles que menciona Lucas, porque de esa manera corroboramos la información que nos está dando. Y observa lo que hace Lucas en este versículo 1 del capítulo 27. Lucas se incluye en el relato. Lucas se incluye en la narrativa. ¿Qué significa eso? Significa que al leer estos últimos 2 capítulos estamos leyendo la información que tomó y escribió una persona que vio en primera plana, en primera mano, los acontecimientos descritos. Porque Lucas dice, habíamos de navegar. Entonces Lucas se está incluyendo dentro de este viaje. Y por razón del tiempo no vamos a mencionar todo el desglose de los primeros versículos del capítulo 27, pero te lo resumo de la siguiente manera. Fiel a su estilo, Lucas dice que visitaron 12 ubicaciones distintas.
Salieron de Cesarea, que si tú la miras en un mapa es donde actualmente está el Líbano, y salieron con rumbo a Roma, que está en el lado opuesto, es decir, en el occidente. Prácticamente el viaje era atravesar todo lo que actualmente conocemos como el mar Mediterráneo. Y este viaje, de acuerdo a la descripción de Lucas, cubriría más de 2000 millas náuticas. Y es sorprendente el grado de exactitud que menciona Lucas en esta narrativa del capítulo 27, porque te recuerdo lo siguiente: Lucas no era marinero, Lucas no era capitán, Lucas era médico de profesión. Así es que, ¿por qué está dándonos tantos detalles Lucas? La única respuesta posible es para verificar, para constatar que el relato es verídico y para reafirmar que los sucesos se dieron tal como él lo describe. Me llama la atención lo segundo, que dice Lucas que Julio era una persona que trató bien al apóstol Pablo. ¿Te imaginas la provisión de Dios? Julio no sabía que estaba siendo utilizado por Dios, pero ahí estaba Dios, proveyéndole al apóstol Pablo, que para este punto ya era un hombre cansado, arriba de los 50 años de edad, agotado. Y este hombre Julio creía que estaba haciendo su trabajo como centurión romano, pero en realidad Dios lo había puesto y le había dado gracia a Pablo para que Julio se encargara de darle un buen trato a este hombre. Lucas dice que hubo otro discípulo que les acompañó, llamado Aristarco, a quien Pablo le llama en Colosenses mi compañero de prisiones. Entonces, Lucas nos está dando un relato muy vívido de la situación. Están saliendo de Cesarea, van con rumbo a Roma, Italia. Julio va al frente del comandante del arma que está llevando al apóstol Pablo. Pablo va con Lucas, Pablo va con Aristarco y están listos para salir. Luego Lucas dice que la primera ciudad que visitaron fue una ciudad llamada Adramitena. Y esta ciudad pertenece a lo que es actualmente la ciudad de Adramitio en el mar Egeo. Entonces, lo que está haciendo el comandante romano es tratando la manera de bordar, como vamos a ver más adelante en un mapa, toda la franja de Italia hasta llegar a esa ruta. Era una ruta difícil por los días y los meses en que se dio. Hay algo bien interesante porque Lucas mencionó en este relato que lo hicieron antes del ayuno. Y como vamos a ver más adelante, ese ayuno correspondía a los meses de septiembre y octubre. No me quiero adelantar, pero es un dato exacto que menciona Lucas, porque eso nos hace saber que este viaje que Pablo está haciendo lo hizo exactamente en las fechas que tú y yo estamos actualmente. Volviendo a nuestro relato, Lucas menciona datos interesantes. Por ejemplo, Lucas dice que el viento era contrario, versículo 4. Luego Lucas dice que el barco había viajado demasiado despacio porque los vientos no eran favorables. Y para que lo tengamos en perspectiva, ¿qué tan grande habrá sido este barco? Porque quiero recordarte que iban 276 personas. Un barco de 276 personas tuvo que haber sido un barco grande. Algunos historiadores dicen que era un barco que medía más de 180 pies de largo, es decir, más de 45 pies. Luego tenía 44 pies de altura, casi 55 metros. Luego tenía 14 metros de ancho, es decir, era un barco realmente grande para la capacidad de personas que viajaban. Y no solamente viajaban personas, dice Lucas, sino que también viajaba mucho cargamento dentro de este barco. Y en esta historia, Lucas dice que habían muchos días navegando despacio, que había dificultades climáticas, que había mucha dificultad para zarpar. Pero aún así, Pablo les hizo la siguiente advertencia, versículos 9 y 10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y de mucha pérdida. No solamente del cargamento, sino que también de la nave y también de nuestras personas. Cuando estaban en este puerto de Mira, Pablo les dijo, no zarpemos, quedémonos, pasemos el invierno acá, que correspondería a octubre, noviembre y diciembre. Pero ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Ignorar el consejo de Pablo. Lucas dice que cuando pasó la fiesta del ayuno, es lo que dice el pasaje. ¿A qué fiesta se refiere Lucas? Se refiere a la fiesta del día de la expiación, o lo que actualmente se le conoce como el Yom Kippur, que se celebra exactamente a finales de septiembre y a inicios del mes de octubre.
Por lo tanto, el escenario es el siguiente. Está terminando la temporada del verano y está entrando la temporada del invierno, la cual viene acompañada con muchos vientos, viene acompañada con mucha lluvia, y Pablo les dice: no zarpemos, quedémonos aquí, esperemos a que termine el invierno. Pero ni el comandante, ni el líder del grupo, ni el dueño del barco, dice Lucas, le hicieron caso. Hay algo interesante en este pasaje, porque si tú lees 2 de Corintios capítulo 11, versículo 25, Pablo dice que sufrió 3 naufragios. Pero aquí solamente tenemos registro de uno. Por lo tanto, si somos fieles a lo que Pablo dice, Pablo tenía experiencia en los naufragios. Pablo no era una persona neófita o no era una persona sin experiencia. Pablo les decía: no salgamos, era porque tenía conocimiento de lo que iba pronto a suceder. Y la historia se confirma, porque observa lo que sucedió en el versículo 14 y 15. Poco después de haber zarpado, se nos vino encima un viento huracanado. La palabra que utiliza Lucas en el original griego es la palabra tifónicos. ¿Sabes de dónde nosotros sacamos la palabra tifón? De esa misma palabra. Por lo tanto, Pablo y Lucas no están enfrentando un viento pequeñito como los de Ensenada o los que hemos experimentado aquí en la Bahía de San Diego. Esto era literalmente un viento huracanado que la versión del 60 le llama Euroclidón. Así se le llamaba a este viento. Y era un viento que venía desde la isla de Creta de tal manera, versículo 15, que el barco quedó literalmente atrapado por la tempestad y no podía hacer frente al viento. Lucas dice que la proa del barco, es decir, la parte que está delante del barco, no podía romper el viento. ¿Y saben lo que sucedió? Lucas dice: nos tuvimos que dejar llevar a la deriva. Lo mismo que Pablo les dijo que sucedería, exactamente está sucediendo. El barco no tiene capacidad para pelear contra el viento. El barco no tiene capacidad para navegar, porque como va a decir Lucas más adelante, se rompió el timón. De tal manera que lo único que les quedó, dice Lucas, es dejarnos llevar a la deriva en medio del Euroclidón o en medio de este viento huracanado. Muy similar a lo que sucedió con el huracán Joaquín. Pablo mostró su liderazgo no solamente advirtiendo del peligro que existía, sino también exhortando a sus compañeros acerca de lo que debían de hacer. Y aquí es donde sale el liderazgo, porque una persona líder no es el que grita más. Una persona líder no es el que paga las facturas. Una persona líder es aquella persona que toma las riendas de la situación cuando más se necesita. Es aquella persona que tiene la capacidad dada por Dios, pero también bajo su experiencia, de asumir compromisos cuando nadie lo quiere hacer. Cuando todos se quieren ir, el verdadero líder se queda para enfrentar la situación. Y es exactamente lo que hace Pablo en esta sección. Me llama la atención porque dice Lucas que Pablo los exhortó. Y cuando tú y yo escuchamos la palabra exhortación, pensamos en regaño. Esa es la primera palabra o el primer sinónimo que viene a nuestra mente. Pero quiero recordarte que exhortación no es regaño. A la luz de la Biblia, exhortar es cuando tú animas a una persona a hacer algo. Es cuando tú animas a alguien a que cumpla un objetivo. Así es que yo te animo que la próxima vez que exhortes a tus hijos, lo hagamos animándolos. Lo hagamos motivándolos a hacerlo. Te pongo un ejemplo muy sencillo, aunque no quiero desviarme del enfoque del mensaje. Pero si tu hijo te entrega las calificaciones y tú le dices: ¿por qué saliste mal? Eres un bueno para nada, nunca entiendes, nunca prestas atención. Entonces todo eso lo va a absorber el niño y él va a decir: bueno, yo nunca presto atención, no soy bueno para nada, y se va a quedar con lo que tú le dices. Pero en cambio, si tú cambias el regaño por una exhortación para animarlo, tú le puedes decir a tu hijo: hijo, si tú eres tan inteligente, si tú eres tan responsable, ¿por qué sacas estas notas? Cambiaste la conjugación, cambiaste el tono del regaño, lo motivaste, lo estás empujando a que piense, a que decida. Otro ejemplo muy sencillo: eres una hija desordenada, eres un hijo desordenado, siempre tu habitación está mal ordenada, siempre esto, siempre lo demás. Cambia la dinámica. Hijo, si tú eres un hijo muy ordenado,
Y si tú eres una niña muy ordenada, ¿por qué tu habitación siempre está desordenada? Ahí empujas a tu hijo a reflexionar. Ahí le estás dando a él la responsabilidad de que asuma su compromiso en dejar su habitación limpia y ordenada. Y creo que todos los padres de familia, de adolescentes, pasamos por eso, ¿no es cierto, iglesia? Todos. Y hemos intentado pagarles y hemos intentado esto y lo demás. Te doy un secreto que ha funcionado con tu servidor. Quítales el celular. Es más, ¿quieres verlos sufrir? Ponles screen time. Y van a hacer todo lo que tú les pidas. No es cierto. Pero desarrolla alguna forma, alguna estrategia para motivar a tus hijos a que hagan lo que ellos deben de aprender porque les va a servir en su vida. Volviendo a nuestro relato bíblico, Lucas dice que Pablo animó a la tripulación. Pablo exhortó a la tripulación. Y observa por qué lo hizo, versículo 20. Pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas, dice Lucas, y la tempestad seguía arreciando. Así es que nosotros perdimos toda la esperanza de salvarnos. Me encanta la transparencia de Lucas. Lucas dice, ya no nos íbamos a salvar. Y observa algo, por favor. Observa que Lucas, siendo un siervo de Dios y un discípulo del Señor y todo lo que tú quieras, Lucas se incluye en el sentimiento de desesperación. Dicho de otra manera, Lucas pensó que no se iba a salvar. Lucas creyó que no iba a salir librado de esta. Y eso me encanta de los siervos de Dios, que no son súper siervos de Dios, sino que también muestran su fragilidad, muestran su dependencia a Dios. Porque quiero recordarte que cuando tú y yo reconocemos nuestra dependencia de Dios, es cuando Dios se glorifica. Pero cuando tú y yo creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos y que somos todo y no necesitamos de Dios, ese es el principio para que las cosas comiencen a caerse en nuestro alrededor. Lucas dice, perdimos la esperanza de salvarnos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Alguien se puso de pie en medio de un ambiente de desesperación, en medio de un ambiente en donde nadie quería levantar la cabeza, donde no había luz del día para ver el sol. No habían estrellas para dirigir el barco. No había ninguna otra manera. No habían brújulas, dicho sea de paso, te lo recuerdo. Por lo tanto, no había esperanza de salvarse. Observa lo que sucedió. Versículo 25. Señores, debían de haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habría ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Porque ninguno de ustedes va a perder la vida, solamente se va a perder el barco. ¿Y cómo lo sabes, Pablo? ¿Eres vidente? ¿Eres adivino? La respuesta a continuación. Anoche se me apareció un ángel del Dios, y esta parte tienes que subrayarla en tu Biblia, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Gloria a Dios, qué convicción de Pablo. Qué convicción de hombre de Dios. Tremendo. Solo ahí ya pudiéramos dedicar todo el resto del mensaje. Pablo le dice a la tripulación, yo le pertenezco a Dios y le sirvo a Dios. Y él me ha dicho lo siguiente, no tengas miedo, Pablo. Tienes que compadecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Es decir, todos ustedes se van a salvar porque yo voy en este barco, dicho de otra manera. Todos ustedes se van a salvar porque a Dios a quien yo sirvo me habló ayer en la noche. Así es que, señores, tengan ánimo, confíen en Dios, que así como Él dijo que sucedería, así sucederá. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Padre. ¿Cómo pudiéramos aplicar este pasaje? ¿Te imaginas? Escúchame. ¿Te imaginas que en tu negocio las ventas van bajas, las situaciones no se están dando, el dueño de la compañía se está dando contratopes y tú le dices, oiga, ¿por qué no me permite orar por las ventas de esta semana? ¿Por qué no me permite poner este negocio en las manos de Dios? Le invito a que confiemos en el Señor. Le invito a que pongamos esta empresa en las manos de Dios. ¿Y por qué estás pidiéndome eso? Puede ser que te pregunte, porque al Dios al cual yo sirvo y al cual pertenezco ha dicho de que si yo estoy en un lugar, Él va a bendecir el lugar donde yo estoy. Permítame hacer eso.
Si es la voluntad de Dios va a suceder. Pero lo que sí puedo aprender yo de este pasaje es que aquellos que somos hijos de Dios traemos y llevamos bendición a donde vayamos. No sé si alguna vez te ha sucedido. No quiero hacer superstición esto, pero es una realidad y aquí están mis 2 hijas al frente y no me dejan mentir. Hemos llegado a un restaurante donde no hay nadie y la gente se alegra cuando entramos. ¿Tú sabes lo que sucede a los 5 minutos más? Ya está lleno el lugar. Y hasta hemos bromeado. ¿Se fijaron que no había nadie, niñas? Sí, papá, miren qué lleno está hoy. ¿Qué significa eso? ¿Que la familia tal es especial delante de Dios? No, no significa eso. Significa que toda persona que honre a Dios tiene bendición en su vida. Y a donde vaya y donde esté va a ser canal de bendición. Aquí lo estamos viendo y la palabra lo enseña. Pablo fue un canal de bendición para esta tripulación porque él pertenecía a Dios y porque él confiaba y servía en Dios. Y me llama la atención que Pablo lo manifestó delante de estas personas. Yo te animo a que tú ores por tu familia, ora por tus amigos, que nunca te avergüence decir yo soy cristiano. No titubees. Oye, si eres cristiano, estoy visitando un lugar, pero no todavía, voy de vez en cuando. Te he visto en las cámaras o te he visto en tal parte, ya te cambiaste de religión. No, todavía no, es que me gusta ciertas cositas que oigo, pero no, yo todavía no he tomado esa decisión. ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué te da pena? Dile a las personas, soy cristiano, soy renacido de nuevo, soy hijo de Dios, soy hija del Señor. Y lo que Él hizo en mi vida lo puede hacer también en la tuya. Vamos, te invito, ven. Te lo digo con respeto, si antes no te daba vergüenza andar un cigarrillo en la mano, ¿por qué te va a dar vergüenza andar una Biblia en la mano? Si antes no te daba vergüenza andar una botella de licor en la mano, ¿por qué te va a dar vergüenza andar un tratado bíblico en la mano? Si antes no te daba vergüenza tantas cosas, ¿por qué te va a dar vergüenza ahora decir que eres hijo del Rey? Es un orgullo ser hijo del Señor. Es un privilegio enorme decir, Él es mi Padre y yo le sirvo. A Él le sirvo. Es interesante porque esa expresión quiero que se te quede grabada. Si algo vas a recordar de este mensaje es que en el momento de mayor necesidad y de mayor frustración, alguien se levantó y dijo, yo sirvo a Dios y le pertenezco a Dios. Y tú sabes algo que a mí me toca mucho el corazón, ahora que hemos tenido varias personas que han partido con el Señor recientemente. El único que se preocupa por nosotros en vida y en muerte es el Señor. Nadie más. Dios nos ama tanto que nos ama en vida y reclama nuestra vida aún después de fallecidos. Y no lo digo yo. Observa lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 8. Subráyalo en tu Biblia o anótalo al margen de tu Biblia. El mismo apóstol Pablo que se puso de pie en el barco dice lo siguiente. Pues si vivimos, dilo conmigo, para el Señor vivimos. Y si morimos, qué tristeza porque nos vamos a separar de Él y ya nunca lo vamos a volver a ver. Claro que no. Lloramos pero con esperanza. Hay lágrimas, pero no de tristeza o de desolación, sino que de dolor, pero con esperanza. Si morimos, ¿de quién somos? Dice Pablo, del Señor. Observa la conclusión. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, dilo fuerte, del Señor somos. Una vez más, del Señor somos. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Padre. Aleluya. Vivos o muertos le pertenecemos a Cristo. ¿Entiendes eso? ¿Comprendes eso? ¿Qué mayor aseguranza podemos querer o pedir? ¿Qué mayor garantía del Evangelio? Es que comprende algo, por favor. El Evangelio no es un número de doctrinas o religiones o no es un cúmulo de información. El Evangelio es tener la seguridad de que en esta vida o en la venidera le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Dios. Con errores, con imperfecciones, cayéndonos, levantándonos, tropezándonos, apoyados y esto y lo demás. Pero le pertenecemos a Cristo. Esa es una garantía que no quiero que la olvides jamás. Porque te va a dar esperanza.
Porque te va a consolar cuando tengas que despedir a tus seres queridos. Porque cuando estés frente al féretro de tu esposa o esposo o de tus hijos, vas a recordar que ellos, aún después de muertos, le pertenecen al Señor. Y esa es una garantía maravillosa. Pablo mostró su liderazgo advirtiendo a sus compañeros, exhortándoles, y observa lo tercero que hizo, dando gracias frente a sus compañeros. Que no te dé pena orar por la comida cuando estés comiendo, por favor. No sea de aquellos que, amén, Señor, comamos. Que no te dé pena. Donde estés, así sea en la tequería de la banqueta, así sea en el restaurante más finucci, ora. Toma la mano de tu familia, toma la mano de tus hijos, toma la mano de tu esposa y de tu esposo. Y antes de probar bocado, vamos a darle gracias a Dios. Y te digo algo, nosotros como familia lo hacemos. Siempre le decimos al Señor en nuestras oraciones, gracias por permitirnos escoger qué comer. Dale gracias a Dios por permitirte escoger qué comer. Porque muchos no tienen ese privilegio. Muchos no tienen la opción de escoger qué comer. Y enséñale a tus hijos que es un privilegio enorme cuando tú como padre o madre les preguntas qué les gustaría comer. Y vas de restaurante a restaurante, no, ya comimos, ayer comimos, la semana pasada comimos, ahora a este vamos. ¿Te imaginas ese lujo de nuestros hijos? Pues enséñales a darle gracias a Dios por escoger dónde comer. Eso fue lo que dijo o lo que hizo el apóstol San Pablo en esta sección. Dice Lucas que comenzaron a tirar la soga y la primera tenía 122 pies, es decir, 40 metros, y luego volvieron a tirarla nuevamente y tenía 90 pies, o sea, 27 metros, de tal manera que el versículo 28 dice, ya estamos llegando a la tierra. Y cuando esta situación se dio, observa el versículo 30 lo que sucedió. El apóstol Pablo advirtió que los hombres se querían escapar y le dijo al centurión, si uno de estos hombres se va, todos morimos. Dicho de otra manera, para que me lo entiendas en buen griego, o todos en la cama o todos en el piso. Pero no hay términos medios. Y me encanta porque ahora el gran centurión Julio se le cuadró a Pablo. Como diga, comandante, le dijo. Y le dijo a todos, corten las cuerdas del barco salvavidas y déjenlo ir. Se perdió, dice Pablo. De tal manera que la promesa del Señor se iba a cumplir. Y me encanta porque Dios no tiene plan B. Dios no tiene, como dicen en inglés, shortcut. Para Dios no hay esquifes. Para Dios no hay barcos salvavidas por un plan B. El Dios al cual servimos siempre va a ganar con el plan A que Él tiene para nuestra vida. No hay necesidad de plan B con el Señor. No hay necesidad de plan B. Dáselo fuerte a Él. Y observa lo que hizo Pablo inmediatamente, versículo 33. Pablo les dijo, ya son 14 días que ustedes no comen. 14 días, ¿cómo habrán estado? Sin comer, las náuseas del viento, el oleaje fuerte en el mar, sin ánimo de comer porque nos vamos a terminar muriendo. Pablo les dice, coman, ya pasaron 14 días y no han comido nada. Han pasado en ayuno. Por lo tanto, les ruego que coman por la salud de ustedes. Pues escúchenme, ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes se va a perecer, porque Dios me lo dijo. Versículo 35, observa la serenidad que tenía este hombre que confiaba en Dios. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y comenzó a comer. Te repito una vez más, que nunca te avergüence orar por los alimentos. Habrán situaciones que no te las esperas. Te cuento una rapidito porque estamos bien cerca del pasaje. Recuerdo que en una ocasión fuimos a comer con mi familia y fuimos a comer aquí a Julian. Los que son del lado del este de la ciudad van a saber que es un pueblito ahí metido en la montaña. Habían abierto un restaurante italiano que no recuerdo la calle en la que está, pero estábamos orando. Yo estaba estrenando unos lentes que creo que mi esposa me había comprado. Muy bonitos, me gustaba cómo me quedaban y eran para el tema de la vista, etcétera, ¿no? Lentes de sol. Y estábamos tan compenetrados orando ahí, tomados de la mano, que cuando dijimos amén, la pareja que estaba a la par se había llevado los lentes.
Los puse sobre la mesa, pero estábamos tan compenetrados y todos con los ojos cerrados, invocando el nombre del Señor, que cuando dijimos amén. ¿Y los lentes? ¿Y los lentes? No, pues ya se habían ido los lentes. Y nos quedó esa historia. Pues ahora oramos con un ojito abierto y otro cerrado. Por las dudas, pues. Pero el hecho de que sucedan este tipo de cosas no significa de que no, ya no vamos a orar. ¿Cómo que no vamos a orar? Le vamos a dar gracias a Dios, como te repito, por la provisión que Él nos ha dado. Y aquí tenemos al apóstol Pablo dando gracias. ¿Te imaginas la serenidad de este hombre? Es que quiero recordarte algo, ya vamos a ir finalizando. La Biblia nos manda a dar gracias a Dios por todo. Es fácil dar gracias a Dios cuando tienes una salud perfecta. Es fácil dar gracias a Dios cuando la mesa de tu casa está llena de comida. Pero ¿qué tal cuando hay escasez? ¿Qué tal cuando hay enfermedad? ¿Qué tal cuando estás pronosticado con cáncer confirmado? En este momento hay personas de tu iglesia que han sido diagnosticados con cáncer. ¿Qué tal eso? Observa lo que dice 1 Tesalonicenses para que lo anotes en tu Biblia o lo marques en tus libretas. Dad gracias ¿en qué, iglesia? Dilo fuerte. En todo. Lo bueno, lo malo, lo que no entiendo, lo que sí entiendo, lo que no comprendo, lo que me enoja, lo que me molesta, lo que me disgusta, lo que no quiero que suceda. Dad gracias en todo. ¿Y por qué tengo que darle gracias a Dios en medio del dolor? Porque es la voluntad del Padre, dice Pablo. Y qué lindo es cuando tú le dices a Dios, Dios, estoy molesto, tengo sentimientos ahorita que no debo tener, pero solo quiero darte gracias por esta situación. Pasaste el examen. Señor, siento tanta molestia, siento tanta tristeza, pero aunque yo no entienda esto, yo te voy a dar gracias por esta situación. Dios dice, eso es lo que yo quiero. Y cuando menos lo pienses, y cuando menos lo esperes, Él se va a glorificar en algo. Y te garantizo que te va a sorprender. Y te garantizo que Dios va a sustituir y a triplicar todo lo que se te fue quitado. ¿Por qué? Como sucedió con Job, nunca maldijo el nombre de Dios. Y al final del libro tú puedes ver que Dios le triplicó todas las bendiciones cuando él tuvo el corazón que tuvo para con Dios. Pablo mostró su liderazgo advirtiendo, exhortando y dando gracias. Y como último punto lo hizo testificando delante de sus compañeros. Al final del capítulo 27 dice Lucas que ya están llegando a un lugar pero no saben dónde es. Y en el versículo 1 del capítulo 28 Lucas dice, ya sabemos cómo se llama este lugar, se llama Malta. Y si tú me dices, pastor, pues yo solo sé dónde queda Ensenada y de ahí no sé dónde queda Malta, ¿quedará allá por Cabo? No, no queda por Cabo. Observa el siguiente mapa que te presenta desde donde salió Pablo hasta la isla que está justo abajo de Italia. Esa zona o esa forma de bota que tú ves en el mapa es Italia. Y luego está la isla de Sicilia. Abajo de la isla de Sicilia está esa pequeña islita chiquita que es Malta. Que por cierto, Malta no pertenece a Italia. Es un país como cualquier otro país, como México o Estados Unidos. De hecho, Malta, hasta el día de ahora, es un país soberano y es el país número 10 de los países más pequeños del mundo. Ahí fue a dar Pablo. Ahí fue a dar Pablo con el barco y con Lucas y con toda la tripulación. Y dice Lucas que las personas naturales que estaban ahí, Lucas utiliza el término bárbaros, no porque eran personas incivilizadas, sino porque para la cultura griega romana, toda persona que no fuera romano era bárbaro. Como los judíos, los que no eran judíos eran gentiles. Entonces Lucas dice que estas personas los trataron con mucha amabilidad y específicamente el líder de la isla llamada Publio. Hay dos cosas que sucedieron aquí que vemos el respaldo de Dios sobre la vida de Pablo testificando del Señor. Número uno, Lucas dice que como llevaban mucho frío, estaban empapados de agua, lo primero que hicieron estas personas fue darles leña para que juntaran fuego e hicieran una fogata. Y cuando Pablo estaba recogiendo leña, sucedió de que una víbora, y observa que Lucas no dice serpiente, Lucas dice una víbora lo mordió en el versículo 3 del capítulo 28. Y todas las personas dijeron, lo acaba de morder una víbora.
Este tiene que ser un homicida porque la justicia no lo deja libre. Ni siquiera se salvó del mar y ahora la víbora lo está mordiendo. Así es que ya va a caer muerto porque las debe. Y la sorpresa es que Pablo como que nada. Como que una avispa lo había mordido. Y es interesante, no sé si tú lo sepas, pero hace algún tiempo atrás tuvimos a un experto en vida silvestre que estuvo con los jóvenes y él compartía que solamente el 10% de las víboras son venenosas, pero son extremadamente venenosas. Las víboras tienen 2 colmillos largos con los cuales inyectan una gran cantidad de veneno y es totalmente mortal. Y las personas sabían que esa víbora era mortal. ¿Pero qué sucedió? Pablo no se murió. Entonces, si Pablo no se murió, es un Dios. Ya me imagino a muchos pastores ahora en día si los hubieran tratado como dioses. No me toquen, no me hablen, no me vean. Me encanta que Pablo nunca se tomó la gloria para él. Siempre se la daba a Cristo Jesús. Siempre se la daba al Señor, como tiene que ser todo siervo del Señor o todo líder espiritual. Lo segundo es, observa el versículo 5, Pablo se sacudió la víbora y no le hizo ningún daño. Y cuando vieron esto, sucedió el segundo testimonio de Pablo. Todos los enfermos se los traían a que él orara por él. Y dice Lucas que el papá de Publio tenía una enfermedad llamada disentería. Observa que Lucas no dice una enfermedad, Lucas dice tenía disentería, haciendo referencia a su experiencia como médico. Por lo tanto, dice Lucas, Pablo puso las manos sobre el papá de Publio, lo oró por él y se sanó. ¿Y qué sucedió? Todos los demás del pueblo trajeron a sus enfermos y aquí vemos al apóstol Pablo orando por los enfermos y sanándolos. ¿En el nombre de Pablo? No. ¿En el nombre de la iglesia cristiana? No. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. Y observa cómo finaliza la historia. Lucas dice, la historia termina que Pablo sanó a los enfermos en el nombre del Señor. Ahora quiero recordarte a manera de cierre de nuestro mensaje de hoy. Los milagros, lo hemos aprendido a través del libro de los Hechos. Los milagros no son un fin en sí mismos. Los milagros son un medio que corroboran, que testifican que el mensaje del Evangelio es verdadero. Por lo tanto, cualquier persona pudiera decir, él tiene el don de sanidad o ella tiene el don para sanar enfermos. Y las personas nos encanta que nos aplaudan. Pero eso no es lo que realmente nos debe de alegrar de acuerdo a la Biblia. Lo que realmente nos debe de alegrar es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y me remito a la evidencia. Observa lo que dice Lucas, el mismo escritor, capítulo 10, versículo 19 de su evangelio. Cuando aquellos 70 que el Señor mandó a predicar regresaron contentos porque los demonios se sujetaban, porque los enfermos sanaban y porque lo que Él nos dijo se estaba cumpliendo y ahora somos súper discípulos. Jesús les dijo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Sobre cualquier fuerza del enemigo no las va a dañar. Pero no se alegren, no se regocijen en eso de que los espíritus se sujetan o de lo que los enfermos se sanan, sino que alégrense de que sus nombres están escritos ¿en dónde, iglesia? En el libro de la vida, en el libro de los cielos. Ese debe ser el gozo de todo creyente. Si tú oras por un enfermo y el enfermo sana, gloria a Dios, Dios te usó. Pero no significa que eres un profeta o que eres un sanador. Dios lo puede hacer de acuerdo a su voluntad si le place, y si no le place no va a suceder nada. Y te lo digo yo que he orado por muchas personas pidiéndole que los sane y Dios ha decidido llevárselos. Jesús dijo, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y termino haciéndote esta pregunta. A ti, querido amigo, amiga que nos escuchas, que nos ves, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida?